Muy buenas, señores y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera. Hoy nos acompaña una vez más, porque ya estuvo un día aquí con nosotros, don Carlos Paz, analista geopolítico, viajero, estudioso y escritor y buscador de la verdad, lo cual no es nada desdeñable en estos tiempos que corren. Tal y como prometimos en el primer programa en el que nos acompañó, en el que hablamos sobre las elecciones americanas, Donald Trump, cosa que ya ha pasado y que me imagino que a todos ustedes ya les ha solucionado la vida, el que haya ganado Trump, que ya estarán cobrando el doble de sueldo, la hipoteca les habrá bajado. Pues ya que ha pasado este tema, hoy estamos aquí para hablar de temas más elevados y es su libro Descifrando el Islam, claves para comprender e interpretar el Islam. El Islam, esa religión tan mm, conocida que practican tantos millones de almas en este mundo y sobre la cual pesan pues muchos mitos, muchos tabúes, muchas verdades, pero también muchos malentendidos. Y considero que vale la pena para los europeos acercarnos al Islam de mano de alguien como Carlos Paz, que se ha tomado la molestia de visitar esos países y conocer la realidad de los mismos de primera mano, es decir, desde su propia vivencia y su estudio. Es decir, no es el típico libro de un ratoncito de biblioteca que lo que ha hecho ha sido recopilar cosas que han dicho otros, sino que aquí hay una voz propia y que, como repito siempre, es lo que nos interesa en el mundo por Montera. La vivencia propia y el estudio, desde luego. Don Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues buenas tardes, un poco acatarrado, ya casi nada, y de verdad que un placer estar contigo. En tan poco tiempo, he estado dos veces, la otra vez no se escuchaba muy bien, me pilló por ahí y tal. Hoy estoy en casa y va a ser un programa muy agradable, seguro. Seguro, pero bueno, tú que eres un hombre de combate, entendimos que siempre estás en la trinchera y el otro día lo estabas, o sea que no hubo ningún problema y el programa estuvo fantástico. Pero hoy ciertamente es una delicia tenerte para lo que nos gusta, que es hablar de cosas interesantes y no de lo que es pasajero. ¿Por qué el Islam da tanto miedo, Carlos? Pues da miedo en gran parte lo que se desconoce. Siempre digo que hay unas narrativas tanto a favor como en contra. La derecha, grosso modo, denosta el Islam, lo relaciona todo a cualquier cuestión maligna o problemática, y la izquierda lo acoge sin saber nada al respecto y supongo yo que animados por destruir el trasfondo religioso cristiano, pues apoya a un Islam y muchas veces ya veremos a qué tipos de Islam, a interpretaciones islámicas enteramente perniciosas. Así que el desconocimiento hace que se tenga miedo. De igual modo, no se puede amar algo que se desconoce. Y en esta época de desconocimiento, pues vemos fobias y filias todas basadas en el desconocimiento, es decir, en el desastre, en el error. Como reza la Sagrada Escritura cristiana, por ignorancia perece mi pueblo. Efectivamente, es que quizá sea la ignorancia el mayor mal. Yo cuando veo, ahora vengo justo de un programa de libros que no ve nadie prácticamente, la cultura no interesa a nadie, leer no lee nadie aquí, y me da pena. Al principio me caía mal la gente que no lee, ahora opto por sentir lástima hacia la gente que no lee. No concibo una vida sin leer y sin intentar dar respuesta a las explicaciones que todo ser humano debería tener, pero yo ya veo que el ser humano no se plantea nada. Querido Carlos, no quiero que quede como pedante, ¿no? Pero un poco decía que la madurez de la rabia es la misericordia, ¿no? Entonces, es lo que ciertamente la gente no lee y la mayoría de gente que lee no entiende lo que lee. Entonces, eso es un problema. Descifrando el Islam. Me gustó mucho el título, Descifrar, descifrar. ¿Qué crees que hay que decodificar de esa, de eso que entendemos como una unidad monolítica, que no es verdad, que es el Islam?
¿Quizás te referías a eso o me equivoco? Claro, cuando yo me planteo escribir esto, ¿por qué voy a escribir un libro del Islam cuando del Islam se han escrito miles de libros, cientos de miles de libros? ¿Qué puedo aportar yo? Si no creyese que voy a aportar nada, no lo hubiera escrito. Lo he escrito para un público no musulmán, español, que tiene un desconocimiento absoluto. Tanto en cuanto es así, entiendo que esa es la aportación que he hecho. Descifrar, me dijo un conocido personaje, Ras Salam, que quién era yo para descifrar el Islam. Un personaje, Ras Salam, que es un agente del sionismo, que intenta distorsionar el Islam y que intentó llegar a las manos conmigo, nunca sabrá la suerte que tuvo de no llegar. Pero, lógicamente, ¿por qué descifrar? Bueno, pues le dije, antes de todo lo que sucedió luego, que con gente como él es normal que se intente descifrar una cosa, que se intenta embarullar, que se intenta efectivamente presentar como una cuestión monolítica, que solo existe un Islam, que la situación social, religiosa, cultural de Marruecos e Indonesia es la misma, y entendemos muchos que no es así, porque es que la realidad nos muestra que no es así. Desbrozar todo eso es lo que me movió a escribir el libro y a titularlo de esa manera, Descifrar el Islam. ¿Qué es lo que hay detrás del Islam? ¿Qué tipos de Islam hay? Y al fin y al cabo que el público español entienda qué es el Islam y cómo se puede relacionar con el resto del mundo. Así es cierto que en Europa existe pues una, digamos, mayoritaria presencia de un tipo de Islam, ¿no? El suní, en este caso, de diferentes cuños, ¿no? Desde el wahabismo al que tú haces referencia hasta otro tipo de interpretaciones, pero ciertamente no es una entidad monolítica, ¿no? Como muchas veces cuando hablas con musulmanes y les explicas el cristianismo, pues tampoco saben la diferencia entre entre católicos y protestantes, o entre protestantes, católicos y ortodoxos, etcétera. Entonces, yo, esto es una cosa que me gusta explicar porque pasa exactamente lo mismo aquí con el Islam, ¿no? Es decir, no es lo mismo un chií que un sufí, ¿no? O sea, es una cosa que tiene unos matices y no menores, ¿no? Claro, efectivamente también explico esa cuestión de esta misma manera. Cuando gentes interesadas o desde el desconocimiento nuevamente intentan crearnos esa foto fija, les digo que qué tiene que ver un calvinista suizo con un católico de Ponferrada, con un pirado evangélico de Waco o un ortodoxo de Moscú. Absolutamente nada. Ni doctrinalmente tenemos que ver. Me quedé extasiado un día cuando escuché a los testigos de Jehová decir que Jesús no era Dios, pensaba que por lo menos compartían eso, no tenemos nada que compartir con los testigos de Jehová, eh, y luego cómo eso se plasma en la sociedad, porque el Islam, igual que el cristianismo, igual que el resto de religiones, por un lado tienen interpretaciones que les hace tener una visión de la religión, del hombre y del mundo diferentes y además un trasfondo cultural diferente. El calvinismo es el que ha creado el capitalismo, el calvinismo es el que ha creado esas sociedades nórdicas enteramente aburridas e insoportables y el catolicismo ha dado otra manera de ser. La mediterraneidad ha condicionado o se han retroalimentado la catolicidad con la mediterraneidad y hemos dado una sociedad enteramente diferente. De la misma manera, el Islam es importante. La prensa siempre habla de la división suní-chií sin saber lo que es, pero les sirve esas herramientas. Hay muchas mayores interpretaciones, hay varias escuelas suníes, hay una escuela chií, pero para mí, por encima de todo eso, siendo importante, está el trasfondo cultural, cómo el Islam se supeditó a los trasfondos culturales a los que se iba encontrando. Y así, en Oriente Próximo, en ese Levante, en ese Bilad al-Sham, en esa zona que es el Líbano, Siria, Palestina, parte de Irak, Jordania, encontramos un Islam que se supedita a las condiciones de esa mediterraneidad y de esa cultura por 3 veces milenaria. Y en Irán sucede otras 3/4 partes de lo mismo, como esa interpretación que es el chiismo se adapta al trasfondo cultural persa que tiene 3000 años. Y por eso podemos explicar que hay sitios suníes en donde existe una sharia muy rigurosa,
pero esa rigurosidad de la Sharia en las zonas de Levante no se van a poder dar. Y de la misma manera, el chiismo se expresa de una manera en Irán y se expresa de otra manera enteramente diferente en el Líbano, porque hay trasfondos culturales enteramente diferentes. Y esto hay que entenderlo. Y si surgen personajes como Ras Salam u otros que no quieren entender esto, porque sí lo saben, el pecado de... Por una parte están los ignorantes que hablábamos al principio, pero esos pobrecillos, pero la malignidad de la gente que conoce lo que sucede en verdad y tergiversa el sentido de las cosas, en este caso del Islam, tienen mucha culpa de lo que está sucediendo en el mundo y de la ignorancia que existe con respecto al Islam en España. Así es, no puedo estar más de acuerdo contigo. Y una de las mejores formas de conocerlo, como has hecho tú y como he hecho yo, es el verlo sobre el terreno, ¿no? El ver cómo viven las gentes y de la misma forma que para ver dónde se come bien y se come mal en Europa, basta ver el mapa de protestantes y católicos, ¿no? Por poner un ejemplo así sencillo, ¿no? Pues también pasa lo mismo en los países islámicos. El tema, claro, nuestro público debe empezar, el que no esté familiarizado con el tema, debe entender que esta división empieza con un tema dinástico, ¿no? A la hora de la muerte, del fallecimiento del profeta, ¿no? Que ahí se da un tema que a lo mejor nos lo podías explicar un poquito. Pues para ser lo más sencillo posible, después de la muerte de Mahoma, en el 632 se plantea el problema de quién va a suceder a Mahoma. Y ante esta disyuntiva, unos se plantean que sea la comunidad quien elija al sucesor de Mahoma y hay otros que se plantean que tienen que ser un miembro de la familia, del Ahlul Bayt. Eh, los que siguen la idea de que sea la comunidad son los suníes, van a ser los suníes, y los que creen que tiene que ser un miembro perteneciente a la familia de Mahoma y que apoyan a Ali, que estaba casado con su hija y que era primo del profeta, pues son los chiíes, forman los partidarios de Ali, los Shiat Ali, lo que luego va a ser los chiitas. Ese es el origen de la división. Pero luego vemos que a lo largo de la historia, en pocos años, se va a agravar la situación, puesto que Ali, en primera instancia, no es el elegido, es Abu Bakr, luego le van a suceder Omar y Uthman, y el cuarto califa va a ser Ali, pero Ali es asesinado. Y no solamente sucede eso, sino que son asesinados los hijos de Ali, sobre todo Hussein, en aquella batalla de Kerbala. El sentido del martirio de Hussein, el sentido de la opresión de los chiíes frente a los mayoritarios y a los ricos de los suníes, van a configurar una manera de entender el mundo enteramente diferente, que va a dar las dos grandes características del chiismo, que es la lucha contra la opresión, que no lo tiene el sunismo, y va a ser la resistencia, el sentido de la resistencia del mundo chií que persiste hasta hoy mismo. Y esto van a hacer van a configurar dos cosmovisiones enteramente diferentes. Para mí, los verdaderos musulmanes son los chiíes, pero esto es una opinión enteramente subjetiva. Pero sea como fueren, en la fiesta grande del chiismo, la Sura, donde se conmemora la muerte de Hussein, se recita y se pide la venganza contra los seguidores de Muamilla, de aquellos que asesinaron a Hussein, y por lo tanto hace irreconciliables esas dos visiones. Los chiíes asimismo se llaman shia, no son ni siquiera musulmanes chiitas, eso es una denominación nuestra para dividirlos. Ellos son otra cosa y han dado una configuración enteramente diferente. Si se quiere, para mí, lo comparo a veces a los chiitas con los católicos y a los suníes con los protestantes, por esa rigurosidad en la letra que tiene el protestantismo y que tiene el sunismo, no así el chiismo. Sin embargo, se nos ha presentado al chiismo como una vertiente radical, fundamentalista, y es todo lo contrario, y que eso se plasma una vez más en usos y costumbres, que veremos mucho menor choque compartir nuestra vida con chiíes que con determinados suníes. Pero el origen, aun siendo dinástico, se ha ido la diferencia agravando con el tiempo y, a mi parecer, ya es irreconciliable. Están dando otra cosa enteramente diferente. Bueno, de ahí vemos cómo los chiíes, ¿no? Por este sentido del martirio, del sacrificio,
de la lucha contra la opresión, pues los países de mayoría chií siempre han combatido todo este tipo de monarquías abusivas como las que podemos ver en las monarquías del Golfo, los sultanatos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en países como Arabia Saudí y demás, pues el que manda es el rey y se acabó, ¿no? Y esto yo creo que es una diferencia notable, ¿no? En esos países en donde, como digo, hay monarquías absolutas, medievales, auténticas satrapías, donde no hay constitución, ni parlamento, ni partidos políticos, ni elecciones, ni nada que se le parezca, son los aliados de Occidente. Y el chiismo ha dado otra forma de gobierno. En el caso de Irán, en la República Islámica de Irán, es el gobierno de los jurisconsultos, basados en el libro de Khomeini, el Velayat Faqih, en donde el chiismo sí que dio una proto-jerarquización, una proto-iglesia, en donde los imames interpretan el mensaje divino, y en el sunismo no existe nada de esto. Y hemos demonizado en Occidente a esas sociedades que intentan explicar la modernidad, adaptarse a la modernidad, mientras que el sunismo riguroso no puede adaptarse a la modernidad, porque la literalidad de la letra les lleva a vivir como en el siglo VII de nuestra era, y no han dado solución a la pregunta de si adaptar la modernidad al Islam o el Islam a la modernidad. El chiismo sí lo ha dado, y ha dado unas sociedades más cercanas a Europa el chiismo, porque están, entre otras cosas, basadas en un trasfondo cultural como el iraní, que tiene 3000 años de historia. Exacto, porque una de las grandes confusiones que vemos en Occidente es el asociar Islam con árabe. Y esto no es, o pensarse que los iraníes son moros, son árabes, es decir, aquí hay una especie se produce una especie de Macedonia de frutas que al final uno Sí. no sabe de lo que está hablando, ¿no? Entonces, hay que decir que los persas nada tienen que ver con los árabes, o sea, es decir, No, son no. una civilización muy antigua y que cuando vas a sus países, pues se nota. Y ese es el trasfondo cultural que tú muy bien has indicado a la hora de ver cómo ellos viven luego su religiosidad, cosa que no pasa, por ejemplo, en Arabia Saudí, donde, bueno, proceden de tribus de camellos o de pastores, etcétera, etcétera. Y esto es lo que creo que muy bien describes en Descifrando el Islam. Aquí en Europa vemos como, como tú muy bien has dicho, la derecha eh, critica mucho al Islam y la izquierda apoya al Islam por una especie de reacción contra el cristianismo, pero yo hablo de que ellos como de que defienden un Islam imaginario. No sé qué opinas. Absolutamente. Es triste ver que la izquierda, que abraza el Islam para destruir los entresijos de nuestra sociedad, sí abraza un Islam imaginario, porque desconocen absolutamente lo que es el Islam. Y además el tipo de Islam que nos está viniendo, porque ya tendremos que entrar en materia y hablar qué tipos de Islam hay. Lo que nos está viniendo son gentes, en el caso de España, el mayor número son marroquíes, luego argelinos, luego senegaleses, y luego del ámbito subsahariano, senegaleses, pakistaníes en cuarto lugar, y son ámbitos culturales islámicos escasos o nulos, porque habrá que hablar que no todas las civilizaciones son iguales. Vivimos en una época democrática en la que todos somos iguales, todas las culturas son iguales, todos los idiomas son iguales, y esto no es verdad. El español no es igual que el suajili, la cultura iraní no es la misma que la de los bárbaros de Arabia Saudí, en donde todavía, por ejemplo, y me quedé asombrado, se vende el pis de camello en latas. ¿Ah? En fin, no es lo mismo. Entonces nos están viniendo sustratos culturales enteramente paupérrimos o nulos, y traen consigo un Islam aderezado con costumbres enteramente salvajes. Por ejemplo, la ablación del clítoris en las mujeres. Por ejemplo, vestimentas que no proceden del Islam, sino que son de culturas anteriores al Islam, que el Islam ha permitido que se mantuviera esas culturas. Por ejemplo, el burka, que es enteramente intolerable y que viene de los pastunes de las montañas del Afganistán.
Y entonces se cree en la izquierda que viniendo estas gentes se van a democratizar, se van a occidentalizar, van a vivir, se van a poner unos vaqueros, van a tomar Coca-Cola, se van a comprar un móvil y van a ser uno más de nosotros. Y como el progresismo, que es lo mayoritario en la izquierda, vive al margen de la realidad, pues se creen que su condición cultural no va a aflorar. Si trajésemos caníbales, a nadie se les escaparía que nos iban a morder la pantorrilla en cuanto pudieran. Pues de la misma manera, el que viene de un trasfondo cultural salvaje va a actuar de una manera salvaje, sea musulmán, budista, ateo o cristiano. Y esta realidad vive al margen la izquierda, una auténtica atrocidad. Pero es que vivimos como en una especie de guerra contra la realidad. Es decir, Sí. tanto a nivel del lenguaje como del afrontar los retos que tenemos como sociedad. Es decir, yo a toda esta, a la parte, digamos, lo que se llama derecha, ¿no? Claro, critican todo esto, pero luego les preguntas que cuántos hijos tiene y no tienen ninguno, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo? Aquí hay como una especie de falta de coherencia, ¿no? En todo esto. ¿Qué opinas? Bueno, pues hemos hablado de la izquierda, pero de la derecha también tenemos cosas para ellos, lógicamente. La derecha, grosso modo, no cree en nada. La derecha no le gusta tener un vecino musulmán, eh, pero sí que lo tengas tú. Que nuestros hijos vayan a colegios con ellos, sí les parece muy acertado, pero ellos no. No cree la derecha de manera mayoritaria, no cree absolutamente en nada, ni en Dios, ni en ningún tipo de valor que nos hace personas, en la dignidad, en el honor, en todo este tipo de categorías, viven al margen. A la derecha solo le importa pues su balanza económica, ganar dinero y poco más. De hecho, ven a España como una marca y este tipo de cosas porque no creen ni en España, seguramente. En este estado de cosas, con respecto al Islam, bueno, pues no les hace gracia porque no son de su condición económica. Si lo fueran, no tendrían ningún problema. Si juntamos lo que hemos hablado de la izquierda con la derecha, pues tenemos el resultado que tenemos, una España invadida por gentes de fuera, independientemente de la condición religiosa que tengan. Y habiendo estado hace unas semanas por el norte de Italia, digo que no estamos tan mal. Está fatal España, pero es que peor está el norte de Italia, peor está Francia, peor está Inglaterra y Bélgica. Y de seguir así, alcanzaremos las cotas de inseguridad, de ruptura del tejido social que tienen todos estos países. Estamos muy cerca del punto de no retorno, gracias a esta derecha y a esta izquierda, claro. Claro, porque son un tanto la izquierda como la derecha tienen una visión del Islam, yo creo que un poco fabricada desde laboratorios. Es decir, cada uno tiene su discurso, pero es un discurso que al final no resuelve nada, ¿no? Porque también, claro, ellos cuando llegan aquí, este tipo de Islam, ¿qué tipo de sociedad encuentran, ¿no? A nivel de, por ejemplo, en los países islámicos, eh, el concepto de sociedad laica, quiero decir, es incomprensible, ¿no? Es como explicarle, no sé, la cuadratura del círculo, ¿no? ¿Cómo crees que se puede afrontar esta situación? Mm, La derecha y la izquierda en cualquier materia, en cualquier cuestión de la que hablemos, no tienen diferencias doctrinales de ningún tipo. Son cuestiones de matices, de números, de puntos concretos. La derecha y la izquierda están a favor de la inmigración. La derecha y la izquierda pueden discutir si quieren un número determinado o no de inmigrantes, pero no entran a valorar que la inmigración es un problema. Y uno de esos problemas es que hay que entender. Primero, deberíamos tener soberanía para elegir si queremos inmigración, no queremos inmigración, de qué tipo, por cuánto tiempo, qué número. Pero todas estas gentes no entienden que quienes vienen de unas sociedades enteramente antagónicas a las nuestras no se van a adaptar nunca. Y entre las muchas características que tienen estas sociedades es que los países de mayoría islámica, por ejemplo, no entienden la cuestión de los derechos humanos, el derecho individual, porque prevalece el derecho comunitario. Hay muchos países en donde no les puedes ir contando que vengan aquí y que van a poder tener derechos los españoles. No, van a intentar imponer su derecho comunitario. Esto se está viendo y terminará de muy mala manera en Melilla o en Ceuta, en donde ya son mayoría
y ya van imponiendo sus condiciones ante la laxitud y la inacción de derechas e izquierdas, porque tienen categorías mentales enteramente diferentes. Y esto pues no se quiere ver, no se quiere entender y en muchas ocasiones no se sabe. Ciertamente, y ya que estamos aquí un poco también para arrojar luz e intentar desatar algún nudo, ¿no? Muchas veces se habla, pues, de cuando se presenta, por ejemplo, a Irán, ¿no? Y a la Revolución Islámica, pues como que quieren recuperar al Andalus y todas estas cosas. Y claro, luego te encuentras con ellos y hablas con gente que no tiene por qué mentirte, porque es absurdo, que para ellos la conquista del Andalus fue una injusticia, porque el Islam no tiene que extenderse de esa manera. Al menos esto es lo que dice esa corriente del Islam. Y corrígeme si me equivoco, tú que dominas el tema, ¿no? A mí es lo que me han dicho. Es decir, creen que ellos entraron a sangre y fuego y salieron a sangre y fuego. Eso es lo que te dicen allá. Sin embargo, aquí te los pintan como que quieren volver a hacer eso. Los iraníes, los chiitas. Hay otros que sí que quieren, ¿eh? Pero Claro, yo te hablo de los satanizados por la prensa occidental. claro, esto nos llevaría al concepto de yihad, de intentar imponer por la fuerza la religión. Esto pertenece a unas escuelas coránicas determinadas, a unos contextos históricos determinados y a unos trasfondos culturales determinados. En concreto, en el chiismo no existe ese concepto de yihad que desde aquí se proyecta. De hecho, la palabra yihadista no tiene ningún sentido, no existe en el Medio Oriente la palabra yihadista. Existen otras denominaciones, pero esa interpretación de querer reconquistar lo que en algún momento de la historia fue musulmán no existe dentro del mundo chií. Se acabó, se entiende la yihad como que tuvo un sentido en el momento de la expansión, pero que terminada esta expansión no se quiere reconquistar esto. Esto existe en interpretaciones muy concretas, pero haciendo la empanada, el totum revolutum, hablando del Islam, se les quiere achacar estas interpretaciones a los que teóricamente son radicales, fundamentalistas, el chiismo, y es todo lo contrario. En el chiismo esto no existe, esto existe dentro del mundo suní, de algunas interpretaciones del mundo suní. Y la prueba del 9 de lo que estoy diciendo es que todos los grupos terroristas islamistas son suníes, son de las escuelas coránicas determinadas y de interpretaciones muy concretas auspiciadas por grupos, la hermandad musulmana y el wahabismo, que pertenecen a un orbe musulmán muy concreto, que nada tienen que ver con el mundo chií. De hecho, yihad en los países chiíes, pues ellos te lo interpretan o te lo explican como una lucha interna por vencerte a ti mismo y hacer una guerra contra esa parte tuya que te impide llegar a la santidad, ¿no? Es decir, no el ir a matar a otro o cosas de este tipo, ¿no? Sin embargo, aquí te lo explican como, bueno, es lo que en el lenguaje cristiano se llamaría el combate espiritual, ¿no? O sea, el camino de perfección o el ejercicio de perfección y virtudes cristianas. Corrígeme si me equivoco, ¿no? Efectivamente, ese es el concepto del yihad que se tiene en el mundo chií. Además, hay otro factor importantísimo sin el que no se puede explicar qué es el chiismo, que es el valor que se da al razonamiento, a la interpretación de lo que el mensaje del Corán quiere transmitir. Esa interpretación que incluso en el chiismo tiene 7 niveles de interpretación y para eso existen esas figuras protoclericales que existen en el chiismo, cosa que no existe en el sunismo, que vuelvo a decir que el sunismo es sinónimo de la literalidad, del rigorismo en la interpretación de la letra, cosa que no existe en el chiismo y por lo tanto por eso han llegado al convencimiento de que el yihad es otra cosa, no es el sentido de la conquista de territorio no islámico para imponer el Islam. Eso es que no existe lisa y llanamente, pero vemos que en Europa esto se intenta hacer una interpretación en este sentido, de imponernos la visión de que es el chiismo la parte mala, de que el chiismo es el fundamentalista, el radical, y es enteramente diferente, pero esto atiende a intereses políticos de otra naturaleza y vemos, y es la explicación por la cual todas esas satrapías medievales de las que hablábamos, Qatar,
Arabia Saudí, Emiratos, Kuwait, que son infumables si son nuestros aliados y hacemos negocios con ellos. Pero la explicación última es porque todas esas visiones descontextualizadas y literales suníes de la religión tienen un sentido ultraliberal en lo económico. Y esa es la explicación por la que existe un hermanamiento entre Occidente y todos esos países, mientras que el chiismo, el caso de Irán, que es el único país en donde el chiismo está en el gobierno, porque los países de mayoría chií no son los chiíes los que detentan el poder, los recursos Cosa curiosa, ¿eh? Cosa curiosa. sí, en Azerbaiyán, en Bahrein, en Irak, Irak ya son mayoría, en el Líbano son mayoría, son muy importantes en Siria, no tienen el poder, solo tienen el poder en la República Islámica de Irán. Y ahí los recursos están nacionalizados. Y eso es una cosa por la que no puede pasar Occidente. Si Occidente no puede mangonear en los recursos naturales de ese país, pasa a ser demonizado. Esa es la explicación, a mi parecer, de por qué se demoniza Irán y no se demoniza Arabia Saudí. vale la pena, creo, explicar la anécdota, ¿no? Porque esto a mucha gente le sorprende cuando lo cuentas en Occidente, que hablando con eruditos islámicos chiíes, pues te hablan, por ejemplo, de la Virgen María, que la llaman Ezrate Mariam, es decir, es la única mujer mencionada por su nombre en el Corán y a la cual tienen un respeto extraordinario, por no hablar de Jesucristo, ¿no? Que es un profeta para ellos. Claro, Mahoma para ellos es el último mensajero, pero por lo demás demuestran un respeto que da que pensar cuando uno visita esos países. Estaba de viaje por Italia hace unos días con un periodista que había sido protestante y estábamos viendo unas iglesias en Italia y le pregunté acerca de la imagen que se tiene de la Virgen María en el mundo protestante y me dijo que por supuesto no se reza a la Virgen María, ni se tiene gran devoción, ninguna devoción, y que simplemente es la madre quien dio a luz a Jesús, pero que no tiene ningún halo de santidad. Mucho mayor a lo de santidad se tiene en el Islam y en concreto al chiismo. Hay un capítulo entero del Corán en donde está dedicado a María, se menciona más veces en el Corán que en la Biblia a la Virgen María, y doy fe, por ejemplo, que en el Líbano, en guerra, cuando algunas poblaciones estaban conquistadas por el Estado Islámico, hay una ciudad muy importante en Líbano que es Shakli, que tiene una estatua de la Virgen María de 30 metros, y quienes custodiaban los lugares santos y aquella imagen de la Virgen María eran los chiitas del Hezbollah. He visto un respeto absoluto, hay discursos de Hassan Nasrallah hablando de que nadie puede blasfemar, hablar mal de la Virgen María delante de los chiíes, y vemos que en muchos lugares cristianos protestantes se llega a auténticas blasfemias con respecto a la Virgen María. La Virgen María tiene una importancia trascendental en el mundo chií, y esto se omite intencionadamente para dar una imagen de que el chiismo es anticristiano, de que el chiismo es un enemigo del cristianismo, y nada más lejos de la realidad. Ciertamente, y puedo dar fe de ello, porque cuando uno visita sus países se da cuenta, incluso tienen hasta colgantes con el nombre de la Virgen, etcétera, que claro, a más de un católico progre sobre todo le explotaría la cabeza, ¿no? Al ver algo así. Bueno, yo creo que hemos dado ya motivos suficientes para que a la gente le pique la curiosidad por intentar conocer más sobre el tema. Es un libro fascinante, para mí es único en lengua española y para todo para el mundo hispanoparlante, en el que se explica de una manera sin prejuicios y sin tonterías lo que es el Islam. Por eso, pues ha sido un placer poder contar contigo, Carlos, que nos hayas dedicado este tiempo acercándonos a un mundo que nos es lejano, pero a la vez muy cercano y cada vez lo va a ser más. No sé si estás de acuerdo, porque cada vez va a ser así, por un tema demográfico, ¿no? Sí, me parece uno de los grandes motivos era, al escribir el libro, era qué tiene que hacer España y qué tienen que hacer los españoles para, a la hora de relacionarse con, estamos hablando de 1.500 millones de personas en el mundo, de 45 naciones y de una realidad que ha entrado en Europa,
qué es el Islam y que me parece capital saber qué tipo de Islam sería el conveniente que entrara, si es que tiene que entrar alguno, y saber qué interpretaciones hay, qué trasfondos culturales, qué es lo que vamos a tener en nuestras ciudades y que de qué manera nos deberíamos relacionar con el Islam. Conocerlo siempre, conocer cualquier hecho, el Islam también, lógicamente, nos acerca a saber la verdad de un asunto, la verdad, en este caso del Islam, y de todo lo que le rodea, y no seguir con las narrativas de verdad. Antes decías, pues he viajado a muchos países, lo he querido ver, me he entrevistado con gente, en muchas ocasiones las máximas autoridades religiosas islámicas de determinados países, y no caer en ese corta y pega que son los libros que nos encontramos, no seguir con las narrativas imperantes que dicen todo lo contrario de lo que hemos estado hablando en estos minutos tú y yo. Sentarnos, estudiar el asunto, saber qué es lo que tenemos enfrente y actuar en consecuencia. Esto es lo que ha intentado el libro Descifrando el Islam. Pues créeme, querido Carlos, que lo has conseguido con creces y por eso mereces un reconocimiento. Y yo recomiendo a todos nuestros espectadores que se hagan con un ejemplar. Voy a poner en la descripción el enlace para poder adquirirlo. Y bueno, que lleguen, que saquen sus propias conclusiones. Sin tabús, sin tonterías, sin chorradas, que intenten profundizar y como siempre decimos en el Mundo por Montera, este canal pretende dirigirse al público más audaz y más inteligente. Por lo tanto, esto hemos intentado en esta entrevista, yo creo que lo hemos conseguido. Y Carlos, esperamos tenerte pronto para hablar de otros temas que seguro van a venir porque las noticias corren que ni te cuento y no siempre para bien, pero bueno, aquí hay que estar para que no nos la peguen, no nos den gato por liebre y poder tener los ojos bien abiertos y bueno, y la mirada en alto, ¿no? Porque si no, mal asunto, mal asunto. Pues Pues dime, ha sido un placer de verdad, y siempre que me llaméis y pueda, lógicamente voy a estar, de verdad. muchísimas gracias, Carlos, y nada, queridos amigos, mirad ahora la descripción del vídeo y encontraréis toda la información necesaria. Buenas tardes.